Bienvenidos de vuelta a Aprender para no recaer. En este segundo video profundizaremos más acerca de las diferencias entre los dos mayores grupos terroristas en el Perú, Sendero Luminoso y el MRTA. Empezaremos con los orígenes de ambos grupos. A fines de la década de los 50, varios militantes de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocida como el APRA, encabezados por el abogado Luis Felipe de la Puente Uceda, abandonaron sus filas criticando sus posiciones reformistas y formaron el APRA Rebelde. En el año 1962, dicho grupo se autodenominó Movimiento de Izquierda Revolucionario, que de manera abreviada sería el MIR, y este asumió como ideología el marxismo-leninismo. El MIR fue el primer partido de la denominada Nueva Izquierda, corriente que se caracterizó por la crítica del Partido Comunista Peruano, que seguía las directivas del Partido Comunista de la Unión Soviética y al APRA. Todo esto por abandonar sus primigenias tesis insurreccionales, su vocación para hacer la revolución en el país vía la lucha armada y su negativa a adscribirse a uno de los faros de la revolución de entonces, la Unión Soviética de las Repúblicas Socialistas Soviéticas o la República Popular China, y por ende someterse al tutelaje de sus respectivos partidos comunistas. El 9 de junio de 1965, el MIR inició la guerra de guerrillas en el país, designando los departamentos de Piura, Junín y Cusco como los escenarios principales de la insurrección. Sin embargo, sus fuerzas solo entraron en acción en Junín y Cusco, siendo vencidos por el ejército en tan solo 6 meses. Sus principales dirigentes, entre ellos Luis de la Puente Uceda, Guillermo Lobatón y Máximo Belando, fueron eliminados. En los años siguientes, los pocos sobrevivientes del MIR trataron de reconstruir su organización, inspirados en las palabras de Luis de la Puente: "El camino de la revolución es el único camino que le queda a nuestro pueblo". No obstante, en 1967 se produjo una diáspora de los militantes del MIR primigenio, quienes tiempo después dieron origen a numerosas organizaciones con las siglas del MIR. Entre ellas se encuentra el MIR militante, el MIR Voz Rebelde y el MIR Cuarta Etapa. Todos los MIR reconocieron la absoluta vigencia del pensamiento y acción de Luis de la Puente Uceda. En tanto, en 1976, jóvenes radicalizados de la democracia cristiana y militares velasquistas fundaron el Partido Socialista Revolucionario, reivindicando el nacionalismo y las reformas. En junio, semanas después del inicio de la lucha armada del Partido Comunista del Perú, el Partido Socialista Revolucionario y el Movimiento Izquierdista Revolucionario llevaron a cabo una conferencia unitaria que se denominó El Pueblo de El Salvador Vencerá. En dicha conferencia, sus dirigentes reconocieron que no estaban en condiciones para el desencadenamiento de la guerra revolucionaria en la perspectiva de la toma del poder. Sin embargo, sí estaban convencidos de que la incorporación de la violencia abriría nuevos caminos en la lucha de masas y de la izquierda y coadyuvará al desarrollo de su conciencia y organización. En ese sentido, acordaron 5 puntos importantes. El primero, avanzar en el perfilamiento de nuestra línea militar y del proyecto revolucionario del poder. El segundo, concretar efectivos niveles de unidad con el movimiento izquierdista revolucionario. Tercero, iniciar de manera planificada el proceso de formación y de preparación teórico-práctica de la militancia en aspectos técnicos de la seguridad. Número 4, impulsar el trabajo técnico en las masas. Las brigadas de autodefensa, las rondas campesinas, el reforzamiento de los piquetes de huelga, protección y defensa de las movilizaciones, entre otros. Y el número 5, planificar el trabajo en sectores especiales. Respecto al origen ideológico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán toma 4 principales temas de la revolución cultural para crear su movimiento: el culto a la personalidad, la posibilidad de pasar por encima de las estructuras partidarias, el objetivo de lograr cambiar las almas de la población para la consolidación del partido y el socialismo, y la dictadura omnímoda sobre la burguesía, convertida por Guzmán en dictadura omnímoda. Además de estos principios, Guzmán implementa un pensamiento homónimo, Pensamiento Gonzalo, en el que se hace especificaciones al maoísmo, y ya sea para simplificarlo o volverlo aún más violento. Como un antecedente importante, en 1928 José Carlos Mariátegui crea el Partido Socialista Peruano. Luego de su muerte, en 1930, el partido es influenciado por el Partido Comunista de la Unión Soviética y termina adoptando el nombre del Partido Comunista Peruano, PCP.
El PSP se mantiene en segundo plano hasta la década de 1950, hasta que en los inicios de los años 60, tras las repercusiones de la polémica chino-soviética, quedan dos bandos, en los que destaca el conformado por jóvenes y que a la vez tenían núcleos de trabajo campesino, el cual se denomina PSP Bandera Roja. En 1953, Abimael Guzmán entra al PSP en Arequipa a los 20 años, teniendo como característica el tener como interés trabajar en la comisión de organización. Luego de algunos años, en 1962, llega como profesor de filosofía la reabierta Universidad de Huamanga. Tiempo después, en 1963, fue encargado de conformar la Fracción Roja, siendo responsable de tomar el control del partido PSP, un proyecto propio destinado a tomar el control de todo el partido. En 1969, un grupo de 11 personas del PSP Bandera Roja, dirigidos por Abimael Guzmán, decidieron crear una versión renovada del partido, la cual fue denominada por la prensa y por los grupos políticos Sendero Luminoso, a pesar de que sus militantes no se identificaron con este nombre en ningún momento. Abimael Guzmán, el cual cambió su nombre al de Camarada Gonzalo, estaba al frente de esta organización que abogaba por una ideología de base maoísta. Consideraban la posibilidad de llevar a cabo la revolución en países con un gran peso de campesinado en los que estos conquistaron el poder de las clases dominantes mediante una guerra popular prolongada que sería dirigida por la pureza ideológica, es decir, a través de un pensamiento guía que en este caso sería el de Sendero, ya mencionado como Pensamiento Gonzalo. ¿Y en qué se diferencian? Como es evidente, los grupos Sendero Luminoso y MRTA tenían un objetivo muy claro: buscaban dominar el país con sus ideales y cambiar la estructura de poder para que el pueblo gobierne. Ambos grupos promovieron la lucha de clases y la distribución equitativa de las riquezas, pues como nos han explicado, tienen ideologías socialistas bien definidas. La primera diferencia la encontramos en cómo querían tomar el poder. Por un lado, MRTA, al mismo estilo cubano, empezó una guerra de guerrillas contra el Estado peruano, donde un grupo busca la insurrección mediante ataques numerosos, pero sin mucha complejidad. Y como en toda guerra, sus militantes llevaban uniforme. Por otro lado, Sendero Luminoso, inspirado en el concepto maoísta de nueva democracia, buscaba el poder mediante el control de instituciones, manifestando su descontento con sectores como el de justicia y bancario, con atentados como los coches bomba. Se podría decir que su manera de tomar el poder solo se iba a tomar con la fuerza, opresión y terror. Otra diferencia entre estos grupos terroristas radica en los ataques que realizaban. Sendero Luminoso se caracterizaba por ataques a cualquiera que esté en su contra, debido a su ideología impartida por Abimael Guzmán. Ejemplo de esto es la masacre de Lucunamarca y el asesinato de Marilena Moyano. Mientras que el MRTA priorizaba la toma de símbolos nacionales, avisando al pueblo que había llegado el momento del cambio, y se presentaban ante ellos como los detentores de legitimidad nacional. Ejemplo de esto son los atentados contra las comisarías y los secuestros de generales de la FARC. Podemos llegar a ver que ambos eran movimientos totalmente diferentes. Mientras el Sendero Luminoso iba de campo a la ciudad, destruir las instituciones democráticas para asumir el poder absoluto y autoritario maoísta, el MRTA era un movimiento urbano que buscaba obtener el poder para imponer el nuevo orden económico y social. Ahora vamos a ver algunos de sus atentados. Tenemos por parte del MRTA el ataque a la comisaría de Vía El Salvador en 1984, el secuestro de los periodistas en 1984, el ataque a una armería y comisarías en 1985, la noche de las gardenias en 1989. Ahora vamos a ver sobre el Sendero Luminoso. Tenemos el ataque a las provincias norteñas en Ayacucho en 1980, el incendio a las anáforas y células de votación en 1980, la masacre de Lucunamarca en 1983 y la explosión de los coches bombas frente al Palacio de Gobierno y Justicia en 1985. Gracias, Harold. Ahora hablaremos de las diferencias en cuanto a control de zonas. Por un lado tenemos a Sendero Luminoso, quienes operaban principalmente en el valle de los ríos Apurímac en Imantaro, mejor conocido como Brae. En estas zonas, las cuales denominaban zonas liberadas, Sendero aplicaría una política totalitaria y dictatorial que privaba al campesinado de toda libertad. Asimismo, buscaba adueñarse de la producción de drogas.
Es así que Ucayali dirigió la migración y las tomas de terrenos, distribuyó las parcelas y asumió la autoridad local entre 1989 y 1991. En Lima, por otro lado, Sendero Luminoso emprendió una campaña de destrucción de infraestructura, asesinatos y bombardeos selectivos de zonas pobladas, con el objetivo de generar terror y lograr así la rendición del Estado y el control del territorio. ¿Y cómo es en el caso del MRTA? Buena pregunta. En cambio, el MRTA enviaba grupos MRTistas uniformados a zonas de la selva alta del Perú, donde tomaban el control de pequeñas ciudades como Huangi y San José de Sisa en el departamento de San Martín. Ellos buscaron combatir en el mismo lugar donde ya estaba Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en 1989, su intento de expandirse a Junín fracasó. Cabe resaltar que ambos compitieron por el poder político, económico y social, junto con tratantes de drogas y bandas sofisticadas de secuestradores y ladrones. Por ello, en 1989, Sendero Luminoso y el MRTA compiten en el Alto Guayaba para apoderarse del principal producto de exportación peruana, la producción de cocaína. Bueno, a lo largo de este video hemos profundizado las diferencias entre Sendero Luminoso y el MRTA, en cuanto a su origen ideológico, organización, estrategias para tomar el poder, área de repercusión y control de zonas. En el siguiente video cerraremos nuestra investigación con un pequeño resumen y una reflexión final sobre este tema tan importante en el Perú. Y mantente conectado si te gusta nuestro contenido presionando el botón de suscripción. Hasta la próxima.